Bienvenido Arturo, buenas tardes, tardes, noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Gracias por venir a este webinar gratuito sobre, bueno, el tema es tu primer algoritmo de inteligencia artificial. Nosotros somos Data School, somos un equipo de profesores de diversas áreas técnicas, desde análisis de datos, ciberseguridad, marketing digital, programación, tanto de desarrollo web, frontend, backend y también diseño gráfico y bueno, todas las áreas técnicas que se puedan imaginar. La verdad es que estamos metidos en todo y damos estas capacitaciones. Estaremos generando contenido de este tipo gratuito para todos, lo estaremos publicando constantemente para que puedan pues recibir estos no sé, ejercicios, explicaciones y que les aporte valor a su trabajo y a su carrera y trayectoria profesional. Como les decía, ¿no? El tema de hoy es un tema que nos gusta mucho a Gustavo y a mí, que es sobre análisis de datos y en este caso es inteligencia artificial. Sabemos que es un tema eh, o un concepto, un nombre que se escucha mucho y que es hasta muy rimbombante a veces. Eh, y vamos a desmentir algunas cosas en la primera parte y en la segunda parte, bueno, algunas cosas de qué es y qué no es la inteligencia artificial, que pues es una palabra que se usa en muchos lados y a veces no está muy bien definida. Y creo que en su origen, cómo empezó ese término fue a propósito, ¿no? O sea, el propósito era hacer una palabra con mucha, eh, bueno, que abarque muchas cosas y que sea de uso común o popular. Creo que esa era la intención en su momento. Pero bueno, creo que es hora de empezar a desmentir algunas cosas acerca de esta área, esta disciplina. Y bueno, la segunda parte haremos dos ejercicios muy breves sobre dos modelos que, bueno, sí se les atribuye a lo que es la inteligencia artificial a un nivel muy básico, pero también a otras áreas matemáticas, por ejemplo. Y va a ser la regresión lineal y la regresión logística, ¿no? Van a ser dos ejemplos muy breves, sin meternos muy a profundidad, pero sí hablando de los propósitos de estos modelos, de estas herramientas. Eh, y para el final, pues vamos a darles un regalo, un código de descuento a los que se queden al final. Vamos a tener que hacer nuestro corte promocional, vendemos cursos y lo hacemos de una manera con muchas ganas, ¿no? Con muchas ganas y es algo que nos gusta. Y bueno, para ustedes que se quedaron y nos acompañan en este primer webinar, van a recibir este regalito al final. Entonces, A, bueno, pro- a propósito, nos vamos bueno, sí, presentando, ¿no? sí, sí, Sí. claro. Tú empieza, Gus. Listo, pues yo soy Gustavo Mota, yo estudio la maestría en finanzas y banca en la Universidad de Vilna. Toda mi carrera ha estado enfocada en finanzas y fue a través de las finanzas y de mi trabajo en un banco inicialmente como empecé a programar y a partir de ahí me moví hacia ciencia de datos. Yo soy especialista en programación de Python, aunque también, bueno, hago un poco de frontend por diversión nada más. Y y pues y el proyecto que me llevó a aprender básicamente inteligencia artificial, ciencia de datos, fue tratar de aplicar precisamente modelos financieros tratar de aplicarlos con Python y tratar de encontrar insights financieros. Soy también el cofundador de una fintech, se llama Indexi, también por ahí les vamos después a pasar todos los links y todo el spam. No, no, no es cierto, no, cero spam, ¿no? Pero pero bueno, ya verán que tenemos varias propuestas interesantes, entre ellas, por ejemplo, cómo se utilizan los modelos de ciencia de datos y de inteligencia artificial aplicados, por ejemplo, a finanzas, a inteligencias de mercado. Y por eso les preguntaba si no andaba alguien de la DFU por acá, porque esto les va a interesar. Y bueno, aprovechando, de una vez les avisamos que se acerca un curso de finanzas aplicado en Python, ¿sale? Pero bueno, adelante Joel, No, digo nada más para aclarar, la DFU viene siendo la ¿qué? División Financiera Universitaria de la UNAM, ¿no? de la UNAM. Exacto, exacto, esas son las Exacto. siglas. A ver, levante Esas son la las mano siglas. si alguien anda por acá, si ya está la DFU por acá. Nadie todavía. Bueno, Ah, pues Facultad de Economía, ¿quién, quién más? A nadie. ver, o pónganos de dónde vienen, de dónde
tuvieron la invitación. Bueno, mientras nos comparten de dónde vienen, pues me permito presentarme. Soy Joel Suro Villalobos. Pues inicialmente no, yo no estudiaba esto de ciencia de datos, realmente empezaba en un área más pues general, de cierta manera, relaciones internacionales y comercio internacional. Luego me moví un poquito a lo que era pues, administración y finanzas. Y después empecé a interesarme por estos temas de análisis de datos, de programación y pues bueno, creo que como muchas personas tuvimos muchos hobbies en la pandemia, el COVID, y este fue uno de los míos hace unos años. Y bueno, ahorita pues estoy haciendo esto, hago webinars, me gusta dar clases, me gusta, sí, de análisis de datos, de machine learning. Y bueno, hoy van a tener la oportunidad de ver ese trabajo que hemos hecho Gustavo y yo sobre estos temas que nos apasionan y lo que viene siendo pues, brindar valor a nuestra comunidad a través de cursos y capacitaciones, ¿no? Que es lo que al final del día hacemos aquí en Data School. Y bueno, excelente, ya vi de dónde nos visitan algunas personas. Y bueno, sin más demora, ¿te gustaría comenzar esta mesa redonda, Gus? Unos 15, 20 minutos tal vez de qué es y qué no es esto de inteligencia artificial. ¿Qué Sí, opinas, Gus? sí, claro, pues para empezar, había por ahí un meme, ¿no? En donde salían este era un meme como de una imagen de los griegos en donde sacaban una sombra y atrás había otra sombra y atrás había otra sombra y decía ciencia de datos, machine learning, adelante, ¿qué era? No, primero era machine learning, luego ciencia de datos y luego estadística, ¿no? Entonces, pues podríamos empezar esta discusión con ¿a qué edad te enteraste que Machine Learning, bueno, y el primero y el modelo que vamos a ver hoy no era más que una regresión lineal, ¿no? Y bueno, esa es como la primera parte. Básicamente, cuando escuchamos los términos de inteligencia artificial, pues es muy fácil caer en concepciones erróneas, es muy fácil caer en teorías de conspiración, es muy fácil que la gente pues te cuente y te diga que inteligencia artificial es que las máquinas van a aprender y que entonces van a tener voluntad y que no sé qué. Y realmente pues suena muy divertido y la verdad es que nos encantaría que esto fuera algo de ciencia ficción. Sin embargo, pues la inteligencia artificial es algo que no es nuevo, no es una gran novedad, simplemente es la aplicación de técnicas estadísticas y de modelos en donde se encuentran los patrones en los datos. Esas aplicaciones existían desde hace muchísimos años, están desarrolladas en los anales de las matemáticas y del desarrollo estadístico. Sin embargo, el punto de inflexión que hizo posible eso fue la explosión de datos a inicios del milenio, ¿no? Entonces, básicamente empezamos a generar muchísimos datos, empezamos a generar billones de datos y entonces fue posible adicional, aunado al poder de la computación y al desarrollo de los microchips que hizo posible procesar todos estos datos, que pues los modelos que inicialmente a lo mejor eran novedosos, como las regresiones lineales, por ejemplo, pues se hicieran en 2 días, ¿no? Que se hacían en 2 días y ahora se hicieran en 2 minutos, ¿no? Entonces, básicamente, por ahí empezamos y yo creo que es una forma muy fácil y muy sencilla de abordar el tema, menos intimidante que te digan inteligencia artificial, redes neuronales, ¿no? Porque igual también el término de redes neuronales, ya veremos, a lo mejor platicamos un poquito de ellas, si nos llega a dar tiempo las podemos mencionar. Pero también, o sea, las redes neuronales cuando te decían es que están basadas en la manera en la que el cerebro se conecta y no sé qué, pues realmente pues suena muy romántico, pero al final de cuentas las redes neuronales no son más que una serie de regresiones empaquetadas, sumadas y transformadas con otra función, ¿no? Entonces, veremos a lo largo de este webinar y esperemos que si nos seguimos viendo a través de Data School o de otros webinars, iremos viendo que los términos más complejos se pueden descomponer en cosas muy sencillas y podemos empezar viendo la inteligencia artificial y la ciencia de datos como una serie de técnicas estadísticas que se volvieron eficientes y que se volvieron, que aumentaron en escala y en reproductibilidad y en uso gracias a la tecnología, ¿no? Entonces, eh, un poco ahí borrando los conceptos de ciencia ficción, ¿no?
No, súper gusto. Creo que hay, bueno, mencionamos que a lo mejor al rato lo tocamos, yo lo quiero tocar una vez. Creo que eso de redes neuronales tengo un nuevo acrónimo, ¿no? Las tres Rs, ¿no? Vamos a llamarlo romántico, rimbombante y red neuronal, ¿no? ¿Por Sí. qué? Porque pues la verdad es que también mencionaste regresiones lineales, ¿no? Como un modelo muy básico de inteligencia artificial y muchas veces, o sea, al menos en la versión más básica de una red neuronal que viene parte de una familia de modelos de inteligencia artificial llamadas, bueno, llamado aprendizaje profundo, no es nada más que una regresión lineal con transformaciones sí, transformaciones no lineales, que le da un poder predictivo mayor. No es nada más que eso, obviamente hay más detalles, pero bueno, como decía Gus, ¿no? Muchos de estos términos se pueden descomponer. Creo que digo, les mentiría si les doy nombres, pero aproximadamente así surgió este término. Durante la Guerra Fría, hace unos 60, 70 años, pues empezaron gran parte de las investigaciones en este tema o este concepto de inteligencia artificial. Y, por ejemplo, hay un científico llamado Marvin Minsky, ¿no? Que era muy promotor de este término de inteligencia artificial, tal vez lo hayan escuchado antes. Y creo que en su origen o sea, ser academia y depender mucho de, pues, promotores y financiamiento de instituciones, empresas bueno, o cualquier persona dispuesta a pagar por una investigación que a lo mejor no va a rendir frutos, porque así es el ámbito científico. En el área de la computación se dio el ejemplo de la inteligencia artificial usando el nombre romántico rimbombante red neuronal, la triple R, como un imán para generar financiamiento. Creo que en su inicio, o sea, no es que no tenga cosas válidas, al contrario, creo que hay cosas muy importantes, pero está muy sobrevalorado el término a lo que realmente significa la palabra inteligencia artificial. O sea, no es inteligente y bueno, sí es artificial. Y ya veremos, tal vez ahí podemos hablar un poquito y cada quien podrá pensar que es inteligencia y que no, pero realmente es un algoritmo al final. Y un algoritmo no es nada más que una receta, son pasos a seguir para llegar a un objetivo, ¿no? No es un Terminator, no son robots que van a conquistar el mundo, o que he visto ahí videos en Facebook, que el chat GP, ¿no? No sé si lo han visto, chat GPT, que es le das una frase y te genera un texto y te escribe poemas, y bueno, o sea, sí es increíble, es impresionante, pero no tiene conciencia la máquina, o sea, no se preocupen de ese lado, no es algo que tal vez atente con nuestra seguridad, ¿no? Como están las cosas ahorita, no, o sea, eso ya es muy romántico, ¿no? Ojalá, o sea, sería interesante que fuera así, pero pues no es el caso, ¿no? Sí, Em, creo que, ¿Qué más gusta? creo que es importante mencionar cuál es la diferencia entre modelaje matemático, porque me van a decir, bueno, entonces, ¿por qué le estamos dando un nuevo nombre a algo que ya existía o algo que se podría llamar estadística, ¿no? Y creo que sí es importante mencionar cuál es la diferencia esencial. Y la diferencia esencial contra el modelaje matemático al aprendizaje computacional o al aprendizaje artificial es que en el modelaje matemático tenemos nociones a priori y las probamos posteriormente con un modelo, ¿no? Es decir, el teorema de Pitágoras, ¿no? O sea, el teorema de Pitágoras es un ejemplo de modelaje matemático, ¿no? Es decir, que los cuadrados de los lados del triángulo suman el cuadrado de la hipotenusa, ¿no? Entonces, ese es un concepto que se puede definir, se puede desarrollar y posteriormente se prueba, ¿no? Se prueba, existe todo un protocolo para pruebas matemáticas. Eh, y la diferencia con la ciencia de datos o con el aprendizaje profundo, el aprendizaje artificial, la inteligencia artificial, es que no empiezo con ningún modelo a priori, no tengo percepciones sobre mis datos, no tengo percepciones sobre el fenómeno que estoy estudiando, solamente tengo un set de datos y a través de ciertas técnicas proceso estos datos y encuentro un modelo racional que lo puede explicar. Entonces, en el modelaje matemático tengo primero el modelo y después lo pruebo. En el modelaje estadístico y en el modelaje de inteligencia artificial y ciencia de datos, primero tengo los datos, tengo una serie de protocolos, como dice Joel, una serie de algoritmos que ya veremos, por poner algunos ejemplos ahorita, así listarlos. Tenemos la regresión lineal, la regresión logística, tenemos los K-nearest neighbors, los K-vecinos más cercanos, tenemos la máquina soporte vector o support vector machine. Es decir, son técnicas que nos permiten tomar esos datos y encontrar la estructura a través de esas técnicas, de ese procesamiento, ¿no? Entonces,
Esa es la diferencia esencial y yo creo que ese es un punto por el que podemos empezar. Ahora, un poco de cuál es como le dicen, el bread and butter de la ciencia de datos y de la inteligencia artificial. Básicamente es la estructura de datos tabular, en donde literal es, o sea, lo podemos ver para quienes usan Excel, pues es literal un CSV, un Excel, en donde cada fila representa una observación o un punto de datos y cada columna representa un atributo, ¿no? Entonces, cuando nos empezamos a mover hacia el léxico de inteligencia artificial y de machine learning, empezamos a ver empezamos a escuchar cosas, lenguaje supervisado, features o atributos de la data, ¿no? Y entonces, literalmente, o sea, cuando te metes a este mundo, pues realmente te espanta escuchar, ¿no? ¿Qué es eso de supervisado? Y suena complejísimo. Pero vamos descomponiendo, por ejemplo, muchos términos y el primero es que los features o los atributos de los datos no son más que las columnas. Entonces, si yo tengo una lista yo tengo una lista de personas que están pidiendo un préstamo, entonces, pues cada fila es una persona o una aplicación de préstamo y cada columna va a ser, por ejemplo, la edad, el nombre de la persona, no sé, cuántos pagos ha hecho a su hipoteca, si tiene o no hipoteca, si tiene o no otro préstamo. Entonces, todas esas columnas van a constituir las dimensiones de mi set de datos y esas dimensiones de mi set de datos, bueno, se pueden ver como un vector de múltiples dimensiones y entonces con esos datos voy a aplicar los modelos que les mencioné anteriormente y a partir de ahí vamos a poder encontrar insights sobre cómo se modelan esos datos y cómo yo puedo transformar inputs nuevos y tener un resultado final. Ahora, no sé si les quieres explicar, Joel, la diferencia entre entre aprendizaje supervisado y no supervisado y a partir de ahí Claro, nos vamos Gus. con un ejemplo, ¿no? Perfecto. Y digo, un par de comentarios. Otra cosa, Gus, creo que esto tiende a pasar en Google Meets, como que se te congeló la pantalla, nada más tienes que picar el botón del video y otra vez. O sea, volverle Perfecto. A ver a ahí, quitar, no ha funcionado. No, bueno, te veo igual, pero bueno, es lo de igual. menos. Eh, una cosa, yo creo que, bueno, me encantó tu explicación, creo que por eso hay que hacer más webinars para escuchar las explicaciones de Gus, porque me encantó esa explicación que diste de la diferencia entre a priori y a posteriori, ¿no? O sea, que ya son términos un poco filosóficos, como, o sea, tener una noción previa y luego descubrir la noción después, ¿no? Claro que esto lo quisiera ligar con la palabra análisis, ¿no? O sea, cuando hablamos de análisis, normalmente creo que lo que entendemos es como indagar en algo, ¿no? O sea, es descubrir, indagar algo o ver algo de diferentes perspectivas. O sea, eso es al final del día el análisis de datos, es aplicar diferentes técnicas para ver los datos de diferentes maneras, ¿no? Creo que un buen ejemplo, y ahorita lo vamos a ver en la regresión lineal, spoiler, no la vamos a programar desde cero, nos vamos a apoyar con ciertas librerías, si no el webinar pues, tardaría más de una hora, sin duda. Pero pues en siguientes webinars y en los cursos que brindamos van a aprender todo esto a mayor profundidad. Pero creo que un gran ejemplo de esta diferencia entre tal vez no sé, llamémoslo el aprendizaje automático, inteligencia artificial y lo que vendría siendo como estadística más tradicional, más clasicona, es en la técnica, en la regresión lineal de los mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? o OLS en inglés, que la diseñó un señor a lápiz y papel hace 200 años, Gauss, creo que para ver la trayectoria de los planetas o algo así, pero lo hizo a papel, ¿no? y lápiz. Y es el estimador más preciso para llegar a la combinación de variables o de componentes en la regresión que nos dan el resultado pues más óptimo, ¿no? Es la combinación óptima. Y pues es un resultado óptimo, digamos, ¿no? Dadas las condiciones. En el caso del aprendizaje automático, bueno, si bien se puede usar eso, pero creo que particularmente se reconoce por usar otro tipo de técnicas que son, y aquí creo que lo digo mucho con lo que dijiste tú, o sea, a priori, aquí bueno, viene siendo a posteriori, más como un proceso inductivo, más de descubrir qué está pasando a través de los datos, y usamos estimadores que son aproximaciones de lo que vendría siendo el mínimo cuadrado ordinario. En este caso, lo que vendría siendo un Adam o una gradiente descendiente, y estas son iteraciones que hace la computadora utilizando conceptos ahí medio extraños como puede ser la función de pérdida, que lo veríamos también más adelante en distintos webinars, para aproximarse a este resultado óptimo. Pero no es nada más que una aproximación. Entonces ya son dos técnicas distintas que dan resultados similares,
pero uno aproxima, ¿no? Y esa es la clave con la inteligencia artificial, es un aprendizaje, porque estás aproximando en base a iteraciones, ¿no? O sea, creo que remotamente, pues, nuestra mente humana, pues, funciona de manera similar, ¿no? O sea, si un día nos damos cuenta que manejamos muy rápido y nos pasamos un tope y el carro brinca, pues ya la siguiente sabemos, bueno, bájale la velocidad. Entonces, después de ver ciertas observaciones, nos damos cuenta que podemos evitar ciertos resultados o Claro. llegar a ciertos resultados. Creo que esa es parte del aprendizaje, no es nada más ver qué repeticiones y optimizar el resultado que queremos, ¿no? Y el resultado en este caso se define por un algoritmo, que no es nada más que una receta, ¿no? Como cuando vamos a cocinar y seguimos la receta, sabemos que pues, probablemente nos quede la sopa perfecta que hacía nuestra abuelita, ¿no? Creo que es lo mismo aquí. Pues es muy parecido, son muy parecidos los ejemplos. Me decías, Gus, de la diferencia entre aprendizaje supervisado y no supervisado. Muy brevemente, pues el supervisado tenemos que definir dos conceptos, ¿no? Nuestro objetivo y nuestros pilares, digamos. ¿En qué nos vamos a basar para predecir? Puede ser un valor puntual, digamos, continuo, o una etiqueta tal vez, depende del propósito de lo que queramos hacer, y ahorita lo veremos en un par de ejemplos, pero tenemos que definir nuestra X y nuestra Y, ¿no? Nuestras bases para la predicción y nuestro objetivo de la predicción, que es la Y. En el caso del aprendizaje no supervisado, pues hay modelos como de clustering o de reducción de dimensionalidad que no buscan un objetivo como tal, simplemente tratan de agrupar en base a similitudes. Y las similitudes pues, se miden en este campo a través de distancias, ¿no? Y hay muchas maneras de ver distancias, ¿no? Distancia de Manhattan, es una distancia euclidiana, que es como la del teorema de Pitágoras, también distancia de cosenos, tal vez, o similitud de cosenos. O sea, hay muchas herramientas que podemos usar, y todas son válidas dependiendo el objetivo pues, de la tarea analítica, ¿no? Bueno, muy brevemente, pues esa es la diferencia, ¿no? En una definimos la X y la Y, en la otra no. Solamente tenemos X y encontramos las similitudes de las X. O de nuestros datos en filas, que es lo que explicaba Gus. Nuestro CSV, nuestro Excel, esos datos tienen similitudes entre ellos, hay que aplicarle ciertas técnicas para descubrir cuáles son las similitudes. Perfecto, perfecto, claro. Pues no sé qué opinas. Nos vamos manos a la obra con el ejercicio que les traemos para hoy. Perfecto, no vamos a la obra. Realmente son dos ejercicios muy, muy breves. No, yo sé que probablemente tengan muchas dudas. Las trataremos de responder en medida de lo posible, pero sí quisiera aclarar que pues, son ejercicios introductorios, ¿no? O sea, yo sé que van a tener dudas y en parte, pues, el formato que manejamos el día de hoy no da para más. O sea, es una hora, tenemos tiempo contado, y también es una especie de, pues, es un gancho, ¿no? Para que se piquen y quieran seguir con nosotros, meterse en Nos nuestros sigan en webinars las y seguir, redes, nos sigan en YouTube. porque el YouTube, vamos a subir todo esto a YouTube, lo pueden ver, tenemos ahí unas cuentas de redes sociales y bueno, o sea, digo, por el formato no podemos dar más profundidad, pero también, ¿no? Nos gustaría que sigan atendiendo nuestros webinars y tocaremos gran parte de estos temas, ¿no? Les compartiré pantalla. Sí. Joel, y también antes de empezar, les podrías mencionar que este ejercicio que estás haciendo tú ahorita lo pueden Sí, correr tú lo estás corriendo en Jupyter, pero bueno, para quienes no han usado Python, Jupyter ni nada de esto, este ejercicio lo pueden correr en Google Colab, ¿no? Y es una herramienta completamente gratis y sin mayor problema con su cuenta de Google pueden usarlo. Simplemente si les puedes enseñar rapidísimo cómo entrar al Colab, y entonces a lo mejor si quieren seguir este ejercicio o lo quieren ver después en la repetición en YouTube, lo pueden hacer sin necesidad de instalar prácticamente nada. Y ese es otro de nuestra desvergonzada autopromoción, en donde les decimos que las clases que da Data School utilizan el Colab. Entonces, básicamente en nuestros cursos pueden saltar directamente a programar sin tener que instalar básicamente nada, ¿no? Entonces, esa es como una de las cosas que tiene de ventaja esto. Uh-huh. sí, y es una gran ventaja, ¿no? O sea, el hecho de que tengamos un ambiente ya, pues,
listo para usarse, porque pues todos queremos ya manos a la obra y ya probablemente, bueno, ya no hablen tanto, enséñenos el código y ya vamos a eso, pero creo que es importante porque de otra forma tendríamos que hacer muchas instalaciones, un proceso muy tedioso y enterar directamente así como ven en pantalla. Sí pueden ver la pantalla, ¿no? ¿Se ve Sí, bien? sí, ya te vemos. Perfecto. Sí, o sea, una simple búsqueda de Google Colab, picamos eso de Welcome to Collaboratory y pues bueno, ahí pueden ver, ¿no? Pican New Notebook y pues ahí tienen, ¿no? El ambiente ya listo para usarse, ¿no? O sea, es increíble, ¿no? Y pues ahí pueden, ya está listo para usarse en Python, entonces bueno, es una gran herramienta, ¿no? Solamente buscan Google Colab y pueden correr código ahí, que pues es una muy buena ventaja. Bueno, sobre el tema de hoy, pues ya hablamos un poquito de qué no es la inteligencia artificial. Por cierto, cualquier duda que tengan, las pueden ir escribiendo y las vamos atacando conforme pasen los minutos y tengamos espacio. Pero bueno, el tema de hoy realmente era hablar de qué es, desmentir un poquito qué no es la inteligencia artificial, cómo se compara y contrasta con técnicas más tradicionales de análisis de datos y presentar dos ejercicios muy breves, ¿no? Realmente es muy breve, no estamos haciendo más que entrenar los modelos y llegar a interpretar ciertos resultados, pero puede ser mucho más de esto, ¿no? Con esto, o sea, podríamos incluso interpretar resultados fuera de nuestro dataset, fuera de nuestros datos, o sea, y al final ese es el propósito, ¿no? O sea, queremos tener un modelo que funcione con datos no vistos, ¿no? Ese es el principio, creo que más importante de esto de inteligencia artificial, es el principio de la generalización. O sea, queremos tener un modelo que funcione a medida de lo posible, pues muy bien, y ahí, ¿cómo medimos el muy bien? Pues hay muchas maneras de medirlo, veremos una hoy, el día de hoy, pero queremos un modelo que funcione bien, que pueda predecir correctamente un valor con datos que nunca vio. Esa es la idea, ¿no? Pues como nosotros, ¿no? Estamos en el carro, ya sabemos que si vemos un señalamiento que hay tope, pues muy probablemente hay un tope, ¿no? Entonces se vuelve un proxy, ¿no? Un indicador de que algo va a suceder. De cierta manera, los modelos de inteligencia artificial funcionan así. Entrenamos el modelo con datos, entrenamiento, y con los datos de prueba o datos que están fuera del conjunto de datos, tratamos de llegar a una conclusión más o menos correcta de qué es lo que va a suceder o qué es lo que está sucediendo en los datos que ya viste anteriormente. Eso es algo muy interesante. La regresión lineal, pues como les decía, este señor Gauss hace unos 200 años diseñó esta ecuación llamada mínimos cuadrados ordinarios, que pues permite llegar a la combinación mínima de las distancias al cuadrado de nuestra predicción, que es una línea recta, a nuestros datos en nuestro análisis. Voy a buscar una imagen. Mientras les paso la imagen, les voy platicando qué es la primera línea de código que vieron por ahí que dice pandas, para quienes no han usado pandas, y para quienes son godines como yo, todos mis amigos godines que estén por aquí. Pandas es básicamente el Excel en Python, ¿no? Entonces pandas es una librería que permite utilizar la información tabular. Lo mejor de esto es que la puedes importar en CSV desde un Excel, puedes importarla desde un texto, puedes exportarla. Entonces pandas básicamente es una librería en Python que ya está construida. No tenemos que iterar, por ejemplo, en las filas no tenemos que leer el archivo y iterar en las filas y encontrar la coma, sino que le decimos a pandas, utiliza este dataset y entonces ya nos lo da de manera tabular y con todas las propiedades vectoriales, en donde podemos, por ejemplo, sumar dos columnas de manera vector-wise, como le dicen, ¿no? O sea, esas son algunas de las ventajas, pero evidentemente es una librería poderosísima, tiene muchísimo más que eso. Entonces, ese es el pan de cada día de un científico de datos pandas, ¿no? Por ejemplo, para empezar. Sí, sí, de acuerdo. O sea, pandas es algo que se usa, pues sí, es el pan, es el bolillo, ¿no? Que comemos en las mañanas. Aquí, esto que les pongo a continuación es básicamente una línea recta y vemos datos ahí, ¿no? Son datos, o sea, es un scatter plot que le dicen, son pues puntos que representan en este caso las coordenadas
del volumen y la altura, ¿no?, de un objeto, ¿no? Esta línea que vemos se interpreta de esta manera, ¿no? Si nosotros tenemos un objeto de 85 kilos, va a tener un volumen de, no sé, 40 centímetros cúbicos o cualquiera que sea la medida aquí. De esta manera podemos interpretar la regresión lineal. O sea, es una manera de tener nuestra X, en este caso nuestra Y, para predecir algo nuevo, que es nuestro volumen o nuestra Y. Y no es nada más que una línea recta, y se puede hacer más compleja, se puede hacer no recta, se puede hacer curviada, se le pueden hacer cosas extrañas. Era una línea para nada recta, lo último que pensaría es una línea recta, una regresión lineal, porque para nada sería lineal. En este caso, puede ser computacionalmente muy pesado porque se le aplica muchas transformaciones a las variables y hay que hacer muchas operaciones ahí. Podríamos incluso optar por otro modelo a ese punto, ¿no? Pero en su manera más sencilla, más simple, la regresión lineal no es nada más que una línea recta que traza la trayectoria de la tendencia de los datos conforme se incrementa un valor, cómo se va a incrementar el otro. Eso es la regresión lineal, ¿no? Y vamos a hacer un ejercicio muy, muy rápido de aplicar una regresión lineal a datos de carros, ¿no? Son datos de carros, ahí podemos ver Malibu, un Torino, o sea, no sé mucho de carros, pero pues hay bastantes, ¿no? Y podemos ver el país de origen, o sea, la aceleración. Y aquí, aclaro, cuando trabajemos con datos es importante ver la documentación de los mismos, ¿no? En este caso, pues yo pequé en lo que les estoy diciendo, no lo hice, pero, pues, o sea, esencialmente para poder interpretar correctamente las variables y no llegar a conclusiones erróneas, pues deberíamos de ver qué significa exactamente, ¿no? Porque aquí puede decir 12 y pues yo me puedo imaginar otra cosa, pero en la documentación dice que pues no, era otra medida, ¿no?, de aceleración. Entonces, bueno, todo esto hay que verlo. Aquí podría decir kilos, pero pues no, estaría muy pesado, ¿no? No sé bueno, igual hice 3 toneladas y medio, ¿ves? O sea, ¿ven? Me explico. Creo que es importante ver toda la documentación, ¿no? Pero creo que para motivos de este ejemplo no hace falta meternos más a detalle. Pandas nos permite básicamente visualizarlo así de una manera limpia. Aquí aplicamos una función lambda, que en Python es una función de un uso, ¿no? No definimos una función como típicamente lo haríamos, más bien aplicamos una función lambda para hacer una transformación, en este caso a nuestra base de datos en el momento, ¿no? Y aquí pues simplemente es para redondear los valores. Y aquí hacemos el scatter plot, ¿no? Vamos a visualizar cómo se ve la tendencia de los caballos de fuerza con peso, ¿no? Y a lo mejor por lógica pensarían, ok, pues entre más grande el vehículo, pues más potente debe ser el motor, ¿no? Para que este avance, ¿no? Y bueno, o sea, creo que la lógica podría ser correcta en este tiempo. Este es un ejemplo muy sencillo, pero no se dejen llevar por la intuición. O sea, que sea una manera en la que puedan tomar sus primeras decisiones para tal vez hacer la trayectoria entre la hipótesis y el resultado más corta. O sea, puede ser una muy buena herramienta, pero no debe ser la última. Creo que apóyense, o sea, usen su intuición, pero también pues vean los datos, ¿no? O sea, vean la información, vean los datos y deriven conclusiones ahí. En este caso vemos que pues esta es la tendencia, ¿no?, que vemos de caballos de fuerza con peso, ¿no? O sea, realmente aquí podremos ver que un incremento de 25 en caballos de fuerza, pues vemos casi 1000 de libras, bueno, máximo de kilos. O sea, vemos un peso significativo. Y creo que tiene sentido, ¿no? En este caso concuerda con la lógica. Esto que vemos aquí, hablábamos de, bueno, cómo sabemos que es un muy buen modelo, ¿no? Pues a través de algo que se llama pues, correlación, ¿no? Una métrica de evaluación. En este caso es el coeficiente de correlación al cuadrado, que nos permite ver qué tan bien ajustado está nuestro modelo a los datos, ¿no? O sea, qué tan bueno, es una manera, hay otras maneras, podemos medir el error del modelo, o sea, qué tan esparcidos están los datos de esta línea, qué tan lejos están de la línea, que vemos aquí en pantalla, pero creo que esta es una muy buena herramienta, el coeficiente de determinación al cuadrado, el coeficiente de correlación al cuadrado, para pues, detectar si el modelo está bien adecuado a los datos, ¿no? Esto pues, podría darles un par de ejemplos, ¿no? Aquí vemos típicamente el R al cuadrado va de 0 a 1. Si tenemos un R al cuadrado cercano a 0, pues es un modelo horrible, ¿no? Creo que sería algo así como, bueno, aquí están los datos y la línea está aquí, ¿no? O sea, nada que ver, no te da ningún poder predictivo. Cuando tenemos un R al cuadrado alto, vemos comportamientos así, ¿no? O sea, vemos los puntos muy cercanos a esta línea.
Esto es lo que queremos medir típicamente, ¿no? O sea, como regla general, tal vez podremos decir que bueno, de cero a punto 2, la verdad es que es un modelo muy malo, ¿no? Pero ya pensando de punto 2 a punto 5 en el R al cuadrado, podríamos decir que tal vez un modelo más o menos bueno, y ya de punto 6, punto 7 arriba, pues es un modelo bueno, ¿no? Que nos da cierta capacidad de predicción. Esto de aquí, me salté esta parte, es una matriz de correlación. Nos permite ver qué tanta importancia tienen ciertas variables geométricas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cilindros afecta completamente el resultado de cilindros, ¿no? Tiene sentido, ¿no? Es como es el principio de identidad, ¿no? En matemáticas, tienes a 1, x igual a x, pero es algo muy similar aquí. A ver, algo que entienda de carros, ¿no? Bueno, cilindraje o cilindros o caballos de fuerza o peso tiene una correlación muy alta, ¿no? Significa que, pues, entre más peso, finalmente veríamos más cilindraje, ¿no? Más cilindros del motor, ¿no? Es una manera muy rápida a usar una matriz de correlación para ver, pues, las similitudes entre las variables. Hablamos de similitudes anteriormente, pues porque este es un ejemplo, ¿no? De cómo podemos medir eso a través de correlación. Y esto es lo mismo que vimos arriba, pero graficado, pues, bonito, ¿no? A través de un mapa de calor principal. Que le dicen, es lo mismo, solamente con utilizando los colores y herramientas más visuales para detectar las mismas correlaciones que vimos. Y aquí podemos aplicar, pues ya con la regresión lineal, vemos lo que vimos arriba, ¿no? Aquí es un punto importante. Voy a eliminar esta vez, pero lo ideal sería, pues, sacar ciertos datos, ¿no? Aquí lo estamos viendo visualmente, pero tal vez necesitemos un coeficiente de regresión, ¿no? O sea, si vemos la ecuación, pues y gorro igual a mx más 1, ¿no? Es una ecuación lineal, pero en vez de la m, pues usamos el beta, ¿no? Cambiamos algunas palabras por otras, unas letras por otras, pero en principio es la ecuación lineal. Y lo ideal es tener estos datos en la mano, ¿no? O sea, cuál va a ser la pendiente, ¿no? Cuál es la pendiente en caso de ser dos variables, pues va a ser dos dimensiones, ¿no? Pero si ya tenemos tres variables y queremos predecir peso teniendo caballos de fuerza y teniendo aceleración, pues va a ser tridimensional, ¿no? Ya veríamos una gráfica ahí tridimensional. Y pues, bueno, tristemente solo podemos ver en tres dimensiones, ¿no? Pero matemáticamente podemos escribir más de tres, que es lo interesante. Aquí vamos a de que es una muestra muy pequeña, ¿no? O sea, si solo tuviéramos 10 datos, ¿cómo podríamos interpretar el modelo, ¿no? Y ese es otro punto, ¿no? Que veremos más adelante en el ejercicio. Utilizar, pues, otro tipo de técnicas, tal vez un poco más tradicionales, como el valor P o pruebas de hipótesis, para medir cuál es nuestro intervalo de confianza de ciertos resultados de nuestra regresión lineal, ¿no? Para saber, si tenemos un punto y tenemos una muestra con pocos datos, cuál va a ser la probabilidad de que, pues, no sea un error lo que estamos viendo, y que realmente sea algo que pues se adecue a nuestras expectativas del entonces, todo esto lo veríamos en otros webinars. Realmente es una breve introducción, ¿no? Con Joel, gráficas y un código. ¿Sí? entonces, como resumen de nuestro primer modelo de inteligencia artificial, de Machine Learning, básicamente son tres pasos. Tengo un set de datos. En este caso estamos tomando solamente dos dimensiones. Una variable describe la otra, ¿no? Pero como dijo Joel, podemos tener cuatro variables describen a una, cinco variables describen a una. Siempre solamente se puede tener una variable dependiente, ¿no? Entonces, en este caso, tomo una variable que se correlacione o que yo entienda que está relacionada. No necesariamente son causales o no necesariamente tienen algún fenómeno en común, simplemente están relacionadas. Por eso la palabra correlación, ¿no? Entonces tengo dos variables, se correlacionan. Entonces lo que hago es que las grafico, en este caso gráficamente lo podemos ver como puntos en donde los pongo en un plano cartesiano, en donde una variable está en el eje de las X, la independiente, la variable dependiente la ponemos en el eje de las Y, y entonces meto una línea, como se dice en inglés, hacemos un fit de una línea, es decir, ajustamos una línea dentro de esas variables, de tal manera que esa línea pase por los puntos en donde las distancias hacia los puntos de datos sean las mínimas.
Ese sería nuestro primer modelo de inteligencia artificial, de tal manera que cuando le metamos nuevos datos, la línea que está cruzada ahí nos dé un buen estimador de cuál sería la variable dependiente dada la variable independiente, ¿no? Ese es Perfecto. resumiendo. No, gracias por el resumen, Gus. Creo que está muy bien explicado. Y claro, creo que ahí se nos acaba el tiempo. Vamos a ver que sean muy rápidos con la parte de la tarea de clasificación a través de una regresión logística, pero creo que en resumen, creo que lo hiciste muy bien. Quisiera añadir un tema más, ¿no? Y es importantísimo. Hay una gran diferencia, hay un mundo de diferencia entre causalidad y correlación. Si el mundo fueran correlaciones, la verdad es que no tendríamos que ir afuera a investigar muchos fenómenos, simplemente pues unas poquitas adquisiciones de datos, o sea, los registramos en la computadora y ya tendremos todas las teorías que requerimos para entender el universo, ¿no? Pero pues no es así, porque la causalidad es mucho más difícil de determinar y esto es a través de un proceso científico más riguroso. En primera instancia, la correlación pues es un término, creo que se usa para sustituir la palabra más estrictamente usada, que es causalidad, ¿no? O sea, correlaciones simplemente vemos que movemos una variable y afecta a la otra. Eso es todo. No vamos a decir que tiene una correlación. Es como, por ejemplo, un ejemplo de que en verano, entre más ventas de helados, tenemos más ataques de tiburón o más choques de automóvil en otro país, ¿no? Claro. O sea, bueno, igual están correlacionadas, pero pues estaríamos locos, yo creo, para decir que tiene algo que ver. Otro ejemplo que en donde hay una tercera variable involucrada es que hay una correlación entre personas con cáncer de pulmón y que toman café, ¿no? Entonces, no necesariamente son causa una de la otra, porque puede haber una o más variables involucradas, que en este caso es que las personas que toman café por lo general también fuman y entonces está correlacionado el uso de café con el cáncer de pulmón, ¿no? No necesariamente significa que porque tomes café te va a dar cáncer de pulmón o que teniendo cáncer de pulmón empiezas a tomar café, ¿no? Claro, sí, totalmente. Yo creo que muchas de las variables se esconden detrás de otras, ¿no? Por ejemplo, o sea, tener más cilindros en un carro, pues, o sea, creo que implícitamente significa que va a pesar más el automóvil, ¿no? O sea, Claro. hay variables que se esconden en otras, ¿no? Y bueno, eso es un problema, ¿no? Y hay maneras de resolverlo, pero bueno, es algo pues importante a considerar, ¿no? Otro tema pues es el de bueno, no, realmente era este, ¿no? O sea, era el de variables omitidas, ¿no? ¿Qué es lo que dice Gustavo, ¿no? O sea, a veces hay una tercera variable que no estamos contemplando, pero pues es importante para explicar el fenómeno, ¿no? O sea, hay muchas falacias o problemas que podemos encontrar en esto, ¿no? O sea, esto es una manera muy rápida de ver un problema así, pero pues la verdad es que es muy complejo a veces y hay que seguirlo con una estructura. Y bueno, clasificación, ¿no? Vimos esta tarea de regresión lineal y es importante hacer una distinción muy breve entre dos tipos de modelos, ¿no? Desde aprendizaje automático hasta redes neuronales y aprendizaje profundo. En principio tenemos de dos. O vamos a clasificar una etiqueta, en este caso pueden ver es un dataset de los supervivientes del Titanic. Vamos a clasificar si la persona sobrevive o no. 0 se muere, 1 sobrevive. O podemos hacer una regresión, que es una predicción de un punto o de un valor. En este caso, vamos a predecir el peso del automóvil en base a estas variables. Entonces, en cualquier caso, vamos a tener dos opciones, ¿no? O sea, y tenemos que determinarlo a priori, ¿no? O sea, ¿qué es lo que queremos hacer? Clasificar o regresar o predecir un valor. En el caso de la clasificación, el modelo pues, básico que usaríamos sería el de la regresión logística, que fíjense el nombre, regresión, pero bueno, no que era clasificación, no regresión, bueno sí, pero se adapta un poquito esa línea, se hace un poquito curva y extraña, siguiendo una función sigmoide, y eso nos permite tener un poder clasificatorio, ¿no? El funcionamiento de esta herramienta lo veremos en otro webinar, se nos acaba el tiempo, pero al menos que se queden con la impresión de que, bueno, al menos ya saben que también existe este otro modelo, que es la regresión logística, que nos permite llegar a la clasificación de un dato. En este caso, en base a estas variables, podríamos llegar a determinar si la persona sobrevive o no. Y es muy interesante, y sigue un proceso muy similar al de la regresión lineal, solamente que seguimos esta función sigmoide. Y la manera de minimizar el error no es con los mínimos cuadrados ordinarios, es a través de otra técnica. Aquí, y esto también lo veríamos en otros webinars, creo que es un tema también importante,
es la tabla de la estadística descriptiva, ¿no? Todo esto nos da números y nos da herramientas que nos van a permitir interpretar y medir el rendimiento de nuestro modelo. En este caso, pues el de la regresión logística, pues nos va a permitir medir qué tan bueno o malo, qué tan bueno o mala es la clasificación de nuestros datos. Y aquí les quisiera presentar algo muy breve, ¿no? Que es el principio de todos los modelos clasificatorios. Es la matriz de confusión. Matriz de confusión. ¿Qué es esto, no? Y no se asusten, creo que está, a propósito el nombre, creo que es un albur, porque pues, sí confunde bastante. Porque todo lo que lo hemos estudiado es, o sea, nos quedamos pensando, pero pues, ¿qué les pasa, no? O sea, ¿por qué no le pudieron haber escogido otro nombre? Y pues creo que no sé qué pensar, pero sí confunde un poquito. La idea de esta matriz de confusión y lo que hace todos los modelos clasificatorios es nos permite distinguir entre dos tipos de errores. Errores del tipo falso negativo y falso positivo, ¿no? Bueno, ¿y qué es esto, no? Ok, si nuestro modelo dijo que teníamos un valor positivo, pero realmente el valor era negativo, es decir, en casos médicos creo que es muy, en el área de las ciencias de la salud es muy común escuchar estos términos, ¿no? Bueno, que falsos positivos. Bueno, ¿qué significa? Bueno, es esto. Significa que si tenemos en nuestra prueba de laboratorio que no tenemos, no sé, trombocitopenia, y realmente que tenemos trombocitopenia y realmente no teníamos, pues ahí es un tipo de error. Y si nos dice el examen médico que no tenemos trombocitopenia, pero sí la teníamos, pues es otro tipo de error. O sea, hay diferentes errores, o sea, no todos los errores están hechos iguales. Y creo que aquí es muy importante porque dependiendo del tipo, creo que la gravedad de la enfermedad, el objetivo de nuestras pruebas clínicas y todo eso determina qué es lo que queremos minimizar. Queremos minimizar los falsos positivos y falsos negativos. Imagínense, o sea, yo opino que es mejor que te digan que sí tienes, no sé, cáncer, a que no te digan cáncer y resulta que sí tenías, ¿no? O sea, si te dicen que sí tenías y no tenías, pues bueno, o sea, te haces otra prueba y ahí sale que no. Pero si te dicen que no tenías y sí tenías y no te haces otra prueba, pues ahí está peligroso, ¿no? O sea, ya corre riesgo pues de morirse, ¿no? La persona. Y creo que es muy común, ¿no? En esto de las pruebas clínicas, creo que por eso usamos mucho el término falsos positivos y no falsos negativos, porque, o sea, dar falsos negativos más que falsos positivos es casi un intento de homicidio y de genocidio por parte de los diseñadores de los experimentos, porque están diciendo, bueno, no me importa que la gente se confunda, vamos a aprender esto, ¿no? No, hombre, o sea, éticamente es pésimo. Y aquí creo que ligamos un tema importantísimo, ¿no? Que no habíamos visto anteriormente, que es la parte, pues, ética, ¿no? O sea, creo que vemos muy a menudo en discusiones de inteligencia artificial que hay discusiones éticas, ¿no? Y problemas éticos con estos algoritmos. Creo que hay un principio que se usa ya para terminar este webinar, o un mantra que usamos mucho los científicos de datos, que es garbage in, garbage out, ¿no? Lo que lees al modelo te lo va a regresar, ¿no? O sea, si tú, y creo que se interpreta de una manera más estricta y una manera más abstracta. La manera estricta es cuando tú le das mal los datos, te va a dar una predicción pues, con un sesgo muy grande hacia un resultado que a lo mejor tiene implicaciones éticas. Por ejemplo, clasificación de caras, de personas. O sea, que tengas cámaras en las calles que diseñó, no sé, la policía y que las está o sea, usando en la población y que tengan un sesgo a clasificar personas de cierta etnia o ciertos rasgos físicos como criminales o no. O sea, eso tiene implicaciones pues éticas tremendas, ¿no? O sea, y hay muchos ejemplos así, ¿no? En este caso, pues pueden ver desde las pruebas clínicas que puede hacer un laboratorio y que las apruebe, o sea, que si favorece falsos negativos, pues imagínense, o sea, es un genocidio eso, o sea, es tremendo. O sea, y son numeritos que cambias y tienen implicaciones muy grandes, ¿no? Y creo que con eso terminamos, al menos de mi parte, el webinar. O sea, hay muchos temas en esto de inteligencia artificial y vamos a estar compartiendo mucho de esta información y nuestros conocimientos en los próximos webinars y también los cursos que brindamos. Oye, Gus, ¿algo más? solamente avisarles que si quieren el notebook que trabajamos hoy, con mucho gusto se los podemos pasar. Este, pongan su correo si quieren acá en los comentarios. Se los damos sin ningún problema y lo pueden reproducir en el Google Colab. Como les enseñó Joel, simplemente hay que googlear Colab y básicamente tienen listo como todo un entorno para poder trabajar. Ese mismo y correr el mismo pedazo de código, ¿sale? Este, no sé si hay alguna duda. Eh, antes,
Ya, perfecto. Muchas gracias. Si hay alguna duda, pero nada más antes de que empecemos con las dudas, ¿cuál les das la buena noticia? Código de descuento. Claro, la buena noticia es la siguiente. Bueno, incluso si no quieren un notebook y les gustaría seguir, pues, no sé, viendo nuestro contenido, no solo el área de análisis de datos, también tenemos cursos a continuación que van a salir de Excel, de marketing, de diseño gráfico, pues, de ciberseguridad, de Python para front-end, finanzas. programación, de finanzas. Vamos a tener uno ahí también de análisis técnico de finanzas para los traders. O sea, tenemos mucho contenido que vamos a estar lanzando. Si nos mandan un correo a Data School Queries, no sé si podrías compartirlo por ahí, Gus. Sí. Si nos mandan un correo a eso y nos ponen ahí no sé, el asunto, digan webinar completado, les mandamos un código que pueden usar para su pues su primer depósito, ¿no? O liquidación para cualquier curso que les interese, ¿no? Y eso una vez tengamos su correo, se los podemos hacer llegar, todo el brochure de los cursos que estamos dando para este mes y para los meses siguientes, ¿no? Si tiene éxito y les gusta, podemos seguir replicándolos y haciendo, pues haciendo contenido de valor para ustedes. Y creo que esto bueno, ¿sigo? ¿Sí? No, adelante. Ya me iba a ir yo con las preguntas, pero termina. Sí, no, pues si quieres haz las preguntas. Digo, no sé si tengan alguna duda, alguna curiosidad para escuchar a alguien. No hemos escuchado voces casi de nadie. Nada, ninguna. Curiosidades, cualquier cosa que se les ocurra que tenían dudas sobre ciencia de datos. Nada, ¿no? Buenísimo. Bueno, yo les dejo una que es, y esa simplemente es una pregunta abierta para que se la lleven, es pensar cómo pueden, viendo lo que vimos hoy, que existe una manera de predecir de alguna forma valores basados en modelos, pues que se lleven la tarea o ustedes que se lleven la curiosidad de ver en dónde lo quieren aplicar. Yo les doy una aplicación muy interesante, por ejemplo, no sé si sabían que hay tiendas que saben cuando una mujer está embarazada antes que la mujer sepa que está embarazada, basado en sus patrones de compra, ¿no? Entonces, como dice Joel, bueno, acá entran temas también éticos, entran temas, pues, evidentemente es un ámbito enorme, ¿no? De análisis, pero es interesantísimo cómo hemos llegado a este punto en donde una tienda te puede decir que estás embarazada, básicamente, con una precisión bastante alta, sin que te hayas hecho la prueba de embarazo, ¿no? Entonces, ustedes piensen en dónde les gustaría aplicarlo y pues bueno, ya si se deciden a seguir aprendiendo y a seguir siguiéndonos en los webinars, pues podemos llevar alguno de esos casos, ¿no? Perfecto, sí, Gus, creo que hay aplicaciones muy interesantes también en finanzas. No sé, hace poco tiempo me reuní con un gerente de analítica de un banco en México y pues me platicaba, ¿no? De ciertas aplicaciones, ¿no? O sea, detección de anomalías, o sea, por ejemplo, o de un servicio, bueno, por ejemplo, si es alguien que va a pagar su crédito, no, ¿no? O sea, desde una aplicación así, en base a todos los datos que manejan el banco a través de tablas o Exceles o CSVs, que es lo que vimos hoy, ¿no? O sea, los principios son los mismos, o sea, lo que ellos hacen es lo que nosotros le estamos presentando, obviamente en una escala y en una estructura más desarrollada, que son cosas que iremos viendo con los webinars y en los cursos, pero hacen lo mismo. O sea, tú te vas con BBVA, te vas con Banregio, te vas con Banamex, hacen lo mismo que les estamos contando. Obviamente con un equipo que se dedica a esto 24/7, pero hacen lo mismo. Los principios son los mismos. Y también, por ejemplo, otra aplicación curiosa que me comentaba, ¿no? Que quieren sacar un servicio, un producto, más bien, que te mida la salud financiera, ¿no? Y que te dé avisos de qué tan saludable financieramente estás. Bueno, ¿eso cómo lo mides, no? O sea, ¿cuáles son tus variables? ¿Cuáles son tus features? Pues, ¿cuánto gastas? ¿Cuántos dependientes económicos tienes? ¿Estás casado, soltero, estado civil? O sea, si debes en tu tarjeta de crédito, ¿cuántos son tus ingresos, pues, mensuales netos? Cuánto pago de impuestos, o sea, todo esto lo puede sacar el banco con mucha facilidad y eso les va a permitir generar un modelo, tal vez no sea una regresión logística, pero va a ser algo parecido a eso, en principio, que te permite
decir con gran precisión si tienes un problema de salud financiera o no. O sea, es una aplicación pues muy pues trivial que pues esto es lo que piensan pues grandes instituciones y gente dedicada a esto, ¿no? A usar estas técnicas que les presentamos. Creo que ahorita no sé si tengas otro comentario, Gus. Otro ejemplo, hay un dataset sobre los tumores, ¿no? Ya existe, hay un dataset que incluso lo vemos en alguna de las clases, que es se puede predecir si un tumor es maligno o no basado en en ciertos atributos de la imagen, de ciertas imágenes o de o ciertas otras características médicas, ¿no? También se utiliza mucho para la medicina, es otro ámbito de aplicación. En temas de finanzas yo les platico, por ejemplo, bueno, yo soy financiero, entonces, pues el primer modelo de Machine Learning lo hicieron en los años 80 y al principio les daba muchísimo dinero porque aprendieron a predecir basado en una regresión lineal, que fue el primer modelo de Machine Learning aplicado a finanzas. Predijeron si una empresa podía quebrar o no. ¿Y eso de qué te sirve? Pues en el mercado, en el mercado hay un tipo de operación que se llama venta en corto que te permite apostar a la baja de una empresa. Entonces, básicamente, pues quien empezó a utilizar el modelo podía predecir qué empresas, basado en los números que reportaba, qué empresas iban a quebrar pronto y entonces empezaban a hacer mucho dinero pues apostando a la baja, ¿no? Hoy en día ese modelo a lo mejor ya es muy básico, pero muchos fondos de inversión siguen basándose en estos modelos y en otros muchísimo más complejos para ver en dónde invertir, ¿no? En dónde invertir o cómo ganar dinero, por ejemplo. Sí, muy interesante, Gus. Y creo que esto pues liga un poquito con nuestro pues necesario, tal vez no deseado anuncio publicitario. Para todos los que estén metidos al trading y que les interesen las finanzas, vamos a lanzar una serie de cursos, entre ellos uno de ciencia de datos básicamente para financieros, ¿no? O sea, vamos a hablar todo lo que está platicando Gus. Si quieren hacer ventas en corto y quieren complementar lo que ya hacen en sus análisis técnicos, que por cierto vamos a tener un curso de análisis técnico también, pues lo pueden ahí integrar, ¿no? Usando Python y usando Google Colab y las herramientas que les presentamos en el webinar de manera muy breve, pero lo pueden hacer, ¿no? También, como les comentaba, vamos a tener unos cursos de diseño gráfico, de marketing, de estrategias de, de marketing digital, o sea, de redes sociales. Vamos a tener también uno, les decía, el de análisis técnico. Vamos a tener también uno de blockchain, que está interesantísimo. Todo lo que es la blockchain y las criptomonedas y estructuras descentralizadas, o sea, sistemas descentralizados de dinero, creo que es interesantísimo también por ahí. Eh, Tenemos mucho contenido que vamos a estar mandándoles ya con los correos que nos compartieron y vamos a estar haciendo webinars, ¿no? Con bastante frecuencia, no sé, por lo menos unas 2 o 3 veces a la semana, tal vez no solo de análisis de datos, pero otras áreas. Y vamos a estar compartiendo mucho contenido. También vamos a tener un canal de YouTube que abriremos con estas grabaciones de los webinars. Eh, y de ahí, Gus, no sé si quisieras compartir alguna liga o algo acerca de nuestras páginas web Sí, y sí, redes bueno, sociales. en nuestras redes sociales síganos como Data School y en nuestra página web se las pongo acá, dataschool.com, básicamente. ¿Sale? Estaba abajo hace unos momentos, espero ya esté arriba, si no, se vuelven a meter mañana y no van a tener mayor problema. Ahí van a estar publicados los cursos que vamos a estar dando en la sección de cursos. Ahí van a ver los flyers, el inicio de ellos. Y también tenemos bueno, para quienes vengan con empresas, por parte de una empresa también tenemos un servicio que es capacitaciones personalizadas a empresas o cursos dirigidos a personal de empresa. Entonces ahí van a poder ver toda la información y pues también nos pueden contactar por ahí mismo está la cajita para que nos dejen un mensaje, ¿sale? Y haciéndoles un sneak peek de lo que viene, a lo mejor vienen más, como dice Joel, webinars y uno de ellos, por ejemplo, uno interesantísimo que pues no aguanto por compartirles es aprendiendo a ver a quién sigues y que no te sigue en Instagram, utilizando tus datos de Instagram y utilizando Python. Ese, espérenlo, va a estar buenísimo. Y bueno, cualquier otro tema que les interese, mándenos un mensaje. Búsquenos en redes sociales y díganos, hagan un webinar de esto y con gusto lo podemos hacer, ¿sale?
Sí, sin duda, todas las cosas que necesiten nos pueden mandar o que quieran ver con nosotros, contenido relacionado a análisis de datos o cualquier otra área, o sea, no se limiten a esto. Obviamente este es un webinar sobre Machine Learning e Inteligencia Artificial, pero si tienen duda de otra área, háganoslo saber y les armamos un webinar y hacemos cursos de eso y generamos contenido que les llame la atención y que sean de valor para ustedes. También por ahí otro pues ejemplo de webinar o contenido que queremos hacer en estos espacios pues gratuitos y abiertos al público en general es el de una aplicación de Machine Learning, o sea, una aplicación de inteligencia artificial donde podamos medir reseñas de películas y determinar si es una reseña positiva o negativa, ¿no? Ese es otro ejemplo muy interesante y pues como pueden ver, eso también, o pueden imaginarse, también se puede aplicar en finanzas, ¿no? O sea, analizamos Twitter, es un proceso un poquito más complejo, pero el principio es el mismo. Vemos comentarios de Twitter, interacciones en redes sociales y determinamos si, pues no sé, el mercado es alcista o bajista tal vez, o cómo están los ánimos. Todo eso pues se puede hacer con las mismas técnicas, ¿no? Y creo que eso, ya para terminar, creo que les da una idea de que las técnicas que aprenden aquí en Data School son polivalentes, ¿no? Son de aplicación general, obviamente cada quien pues, todos son especialistas en un área específico y pues son profesionales en distintas áreas, pero las técnicas son de uso general y eso aporta gran valor. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Que tengan muy buena noche y esperamos seguirlos viendo por acá. ¿Sale? Muchas Cuídense gracias, mucho. buenas noches. Nos vemos. Muchísimas gracias. A ustedes, cuídense. Muchas gracias. Nos vemos. Bye. Gracias, hasta luego.